Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, el Señor les bendiga. Sean bienvenidos nuevamente, para que alabemos, exaltemos y glorifiquemos el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a alabar su nombre. Siempre se ha hablado, se ha dicho, y que la ciencia también lo ha descubierto cuando ya la palabra lo habla, ¿cierto? Que el ser humano es musical. Amén. Y que el ser humano aprende cantando, ¿cierto? Y Dios nos hizo a nosotros musicales. ¿Para qué? Para que aún en la aflicción cantemos. Amén. 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 En el mundo el despechado canta. Amén. Amén. Pero ¿qué obtiene? Más dolor, más despecho, más de pronto deseo de vengarse, de hacer lo mismo que hicieron. Pero nosotros en Cristo se activa en nosotros ese poderoso, digámoslo así, el receptor que Dios puso en nosotros como musicales. ¿Para qué? Para que le alabemos, para que le exaltemos. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a comenzar a Dios. alabar al Señor. Bendito Dios. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Me hiciste con un propósito. Tus planes estaban que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú le diste
porque para eso hemos nacido. Y yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Y para qué se va a la casa del Señor? Para ofrecerle ¿qué? Alabanza, ¿cierto? Para ofrecerle adoración, para ofrecerle exaltación. Aleluya. Gloria a Dios. Extrovertidamente delante de la presencia de Dios, como lo hacía David. Ese es libre, amén. Y a libertad fuimos llamados. Aleluya.
palabra que el Señor le dijo a Moisés. Y yo te daré las medidas del tabernáculo que quiero que edifiques para que mi pueblo vaya y presencie mi manifestación, y yo estaré en medio de ellos, dijo el Señor a Moisés, y yo estaré en medio. Pero en este tiempo dice que el Señor está en nosotros, amén. Ya no está en medio, sino está dentro de nosotros, porque nosotros somos un templo, somos un tabernáculo para alabar, para glorificar, para exaltar, para bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, en donde tu presencia habita, Señor, en donde nosotros podemos provocar la manifestación tuya. Esa manifestación quieres que nosotros la hagamos, la provoquemos, porque dice tu palabra que en el principio tú dijiste, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y tú quieres que nosotros, a través de nuestro hablar, provoquemos que tu mano se mueva a favor de nosotros. Señor, y hoy venimos diciéndote, provocándote, Señor, en un deseo nuestro. Moldéanos a tu imagen, moldéanos a esa medida, Señor, a la medida del varón perfecto. Oh Señor, porque queremos que se cumpla en nosotros la palabra que dice, amado Dios, sed santos como yo soy santo. Sean humildes de corazón como yo lo soy, y así hallaréis refrigerio para vuestros huesos, para vuestra vida. Oh, sí, Señor, el mejor modelo a imitar eres tú, Señor. El mundo, la humanidad quiere imitar a ídolos de carne y hueso, que mueren y dejan de ser. Pero nosotros queremos imitarte a ti, Señor, para que cuando tú vengas, amado Dios, no nos mires a nosotros, sino que te mires tú reflejada a nosotros y te tomes a ti mismo. Aleluya. Moldéame, hazme como tú quieres que sea. Llévame a tu habitación, Señor. Cúbreme con el borde de tu manto. Lléname, Señor, de tu espíritu, Señor. Puedes decirle, Señor, moldéame. Moldéame. Hazme como tú quieres que sea. Llévame a tu habitación, Señor. Cúbreme, cúbreme con el borde de tu manto. Lléname de tu espíritu, Señor. Oh, Ramamarabasae. Aquí el hombre te dijo, di la palabra y mi criado sanará. Y tú que habitas en
nosotros. Espíritu Santo, tú levantas a favor de nosotros clamor delante del Padre y acomodas, Señor, porque muchas veces no sabemos pedir, pero creo que estamos de acuerdo, el Padre, el Hijo, tú y nosotros estamos hoy de acuerdo, porque queremos caminar en tus pisadas, queremos parecernos a ti, queremos que tú te agrades de nosotros, amado Dios. Sí, Señor. Hazme como tú quieres que sea. Llévame a tu habitación, Señor. Cúbreme con el borde de tu manto. Lléname de tu espíritu, Señor. Quiero llegar a ser como tú, a la medida del varón perfecto. Quiero llegar a ser como tú, mas soy humilde de corazón. Quiero llegar a ser como tú, a la medida del varón perfecto. Quiero llegar a ser como tú, mas soy humilde de corazón. Quiero llegar a ser como tú. Moldéame, Señor. Moldéame, Señor. Moldéame, Señor. Ese es nuestro anhelo, Señor. Ese es nuestro deseo. Un día yo te recibí en mi corazón y te dije, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y hoy te digo nuevamente, Señor, haz de mí. Usted puede decirle al Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y que ese nombre no sea borrado nunca, Señor. Oh, sí, Señor. Hazme como tú quieres que sea. Llévame a tu habitación, Señor. Dile, cúbreme, cúbreme con el borde de tu manto. Lléname de tu espíritu, Señor. Moldéame, hazme como tú quieres que sea. Llévame a tu habitación, Señor. Cúbreme
dispongo mi vida, Señor, para que tú hagas conmigo lo que tienes que hacer, para que hagas con nosotros lo que tú tienes que hacer, trayendo a tu memoria, Señor, la palabra que dice que la obra que tú comenzaste en mí la terminarás. La obra que comenzaste en cada uno de nosotros, amado Rey, tú la terminarás. Por ahora, Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos parecernos a ti, Señor. Yo quiero, Señor, parecerme a ti. Oh Padre, yo quiero alegrar tu corazón en la obra que Dios, que el Señor Jesús, mi Salvador, ha hecho en mi vida. No por mis méritos, sino que quiero que te alegres por lo que tu Hijo amado ha hecho en mí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Otra vez. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Aleluya, Señor. Quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Aleluya, Señor. Ese es nuestro deseo, Padre. Ese es el deseo de nuestro corazón. Que venga el consumado a nuestra vida mientras estamos en esta tierra. Consumado es. Y tú vendrás. Aleluya. Y nos levantarás. Oh, Ramaparaguasai. Y dirán, ¿quién es esa que sube del desierto? Samada de mirra. Y unos contestarán que es la litera de salud. Es el Cristo amado que ha venido por su esposa. Porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Por eso nuestro clamor es este, Señor. Yo quiero ser uno contigo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo.
aleluya. Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, visita tu pueblo, Señor. Visítalo. Queremos ser uno contigo, queremos ser uno contigo. Nada nunca me saciará como tú lo haces.
Declaro, llegue al Altísimo. Necesito un encuentro Con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo. y estar cara a cara con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Con el gran yo Suavemente con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Y mis ojos te verán. Y te veremos cara a cara, Señor. Porque ese es el anhelo de nuestro corazón. Porque ese es el anhelo de nuestra vida. Ora, macarabasa. Eso es. Recibe. Recibe. Recibe libertad. Recibe del Espíritu Santo, porque es por el Espíritu que vencerás. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe la llenura. Recibe la presencia. Recibe la gracia de su amor. Recibe de su misericordia y su favor. Recibe, no temas. No, porque el Señor irá como poderoso gigante delante de ti, dice. Gritará, voceará, dice el Señor, y destruirá a tus enemigos, dice el Señor. Ora, mamá, la papá, pasaya. Eso es, recibe, pueblo de Dios. Recibamos la fuerza y el poder de su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos cada día un encuentro con el Dios vivo. Aleluya. Varón de guerra es Jehová. Jehová es su nombre. Varón de guerra es Jehová. Jehová es su nombre. Jehová. Jehová es su nombre. Jehová. Jehová es su nombre. Varón de guerra
Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, por los diezmos y las ofrendas. Bendito Dios, Padre Santo, amado Rey Jehová, venimos presentando delante de ti, nuestro Padre amado, los diezmos y nuestras ofrendas, Señor. El fruto, Señor, de nuestra vida y de nuestro trabajo lo entregamos a ti con alegría, Señor, con amor, con regocijo, con devoción, Señor, porque reconocemos, Padre Santo, que tú, Señor, has sido, Señor, el dador de vida, Señor. Has sido que nos has dado el aire, Señor, que respiramos y la vida, Señor. Por eso venimos a darte nuestra ofrenda, Señor. Nuestros diezmos y ofrendas, Señor, pero más que una representación, Señor, es nuestro agradecimiento, Señor, hacia ti. Y pidiendo, Señor, que cada día, Señor, que pase, siga siendo tú, Señor, el dueño, Señor, de nuestra economía, Señor, y de nuestras vidas, Padre Santo. Te alabamos y te exaltamos, Señor, bendecimos la palabra que viene, que seas tú, Señor, hablándonos a través de ella. Bendice al siervo que has escogido hoy, Señor, y que tu palabra, Señor, sea entrando a nuestro corazón, Señor, y haciendo la obra, Señor, y terminándola, Padre Santo. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos benditos y amados del Señor. Les saludamos deseando que se encuentren bien en este final de domingo. Le damos gracias al Señor porque hoy nos ha guardado, porque hoy nos ha bendecido, porque ha estado pendiente de nosotros y de nuestras casas. Gracias, Señor Dios. Saludamos a todos los hermanos que están fuera del país, que nos visitan, que nos sintonizan y que no se pierden culto. Que Dios los bendiga. Y acá en Colombia, que Dios los bendiga a todos. Que Dios es bueno, que pronto nos reuniremos de nuevo. Solo estamos esperando unas señales y unos documentos y todo para empezar bien, con pie derecho, las nuevas reuniones. Esperamos en Dios que también nos den el buen tiempo, no una sola hora, sino mucho más, para poder adorar y glorificar el nombre del Señor, porque como les decía ayer, pues una hora se gastan los sugieres para preparar la iglesia, entonces necesitamos más tiempo. Esperemos en Dios, orémosle al Señor para que nos dé más tiempo y poder estar juntos adorando y glorificando el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene, Maranata. Yo no sé si usted está viendo noticias, está tremendo en todo el mundo lo que está sucediendo. Y ya Israel está firmando la paz con varios países. Ya están gritando a voz en cuello, paz y seguridad. Y usted sabe lo que va a pasar porque lo dice la palabra, que cuando digan paz y seguridad, ¿qué? Vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Por eso hay que escapar ahora, pero no en el sentido de huir cobardemente, sino que la palabra es arpazo o ser arrebatados o llevados de la mano del Señor al matrimonio con el Cristo amado de la gloria. Pero para ellos sí dice que no van a poder escapar o no van a poder zafarse de lo que es el anticristo y toda esa gente. Bueno, vamos a orar por la palabra. Recuerden que estamos lunes 7:30, martes 7:30, lunes discipulado, martes oración para que usted mande sus peticiones, miércoles culto, jueves varones, viernes damas 7 de la noche, sábado y domingo 7 de la noche culto. Vamos a orar por la palabra. Bendito Dios, Padre Santo, amado Rey Jehová, gracias te damos, Dios, por estos momentos donde podemos honrar y glorificar tu santo nombre. Y gracias, Señor Dios, por tu palabra. Te pedimos que por favor nos hables, nos ayudes y nos enseñes a entender un poco más tus misterios y tus propósitos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
Amén. Y amén. Salve un momentito así, al balazo, mientras yo me sueno. Permiso, hermano. ¿Pero qué? Ahora lloré con esa adoración, hermanos. Hermosa adoración. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Yo no sé si usted lo necesita, yo lo necesito. Todos los días necesito un encuentro con el Dios vivo. Amén. Vamos a la palabra, vaya a segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Usted conoce muy bien el pasaje. ¿Qué fue? Gracias. Cuando lo tenga me dice amén. Segunda de Pedro 1. ¿Ya lo tienen? Amén, amén. Mándeme el like así, ya para que usted me dice que sí lo tiene listo. Like. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra. Segunda de Pedro 1:19, ¿y cómo dice? ¿Cómo dice? 1:19, perdón. Sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, el Cristo amado de la gloria, salga en vuestros corazones. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Gloria a Dios. Ahora le pregunto, ¿qué ve usted allí en lo que dice el apóstol Pedro? Fíjese que se ven varias cositas bien preciosas, pero yo veo es cuando él dice que tenemos la palabra profética más segura. Así es. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro allí? Que hay palabra profética. Sí, pero no más segura como es la palabra de Dios. Amén, amén. Por ejemplo, en el mundo hay profetas, amén, y hay unos que son falsos y hay otros que son verdaderos. Dejemos a los falsos a un lado, pero cojamos los verdaderos, hablemos de los verdaderos. Son profetas de Dios, amén, pero nunca podrán estar a la par de la palabra profética, que es la palabra misma de Dios. Amén, amén. Ella misma está diciendo la palabra profética más segura. Entonces, por algo dice la palabra de la palabra, oígame bien el juego de palabras, por algo dice la palabra de la palabra. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amén. Miren bien, allí su palabra primero viene de Dios y luego esa palabra hace varias cosas. Y cuando usted analiza bien esa escritura, hace 6 cosas y 6 es número de hombre. Entonces la palabra inspirada por Dios está escrita es para hacer o trabajar completamente con el hombre, porque lo que Dios vino es a trabajar con el bendito hombre. Por eso le entregó al hombre el huerto y después lo recupera con el postrer Adán, que es el Cristo amado de la gloria. Entonces son 6 cosas que se ven en el pasaje. Dice, una, nos enseña. ¿Qué quiere decir eso? Te hace maestro de la palabra. 2, te redarguye o llama la atención, como haciendo que quitemos la mirada del mundo y solo miremos al Señor. 3, nos corrige. ¿Qué quiere decir eso? Nos reprende para que no volvamos a cometer los mismos errores. 4, nos instruye o nos educa como se educa a un niño, y allí entra el Espíritu Santo de Dios como nuestro ayo o nuestra nodriza. Aleluya. 5, nos perfecciona. ¿Qué quiere decir eso? Te eleva a la condición de uno que ya vive en el Espíritu. Y 6, nos prepara o nos equipa completamente. ¿Qué quiere decir eso? Que llegará un momento en que no nos va a faltar ningún don, ninguna manifestación, ni del Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Entonces vamos a estar enteramente preparados para toda buena obra. Aleluya.
Pero entonces, para que entendamos mejor eso, se lo voy a poner de otra manera. Resulta que, vamos a Juan capítulo 1, ¿cómo dice el verso 1? Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hasta allí, paremos un momentito. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? Cristo. Cristo Jesús. Entonces allí lo vemos en 3 dimensiones. En el principio era el verbo 1, el verbo era con Dios 2, y el verbo era Dios 3. Amén. Cuando dice que era el verbo, allí es logos. Y logos es la palabra. Entonces diría, en el principio era la palabra. ¿Por qué dice de esa manera? Porque antes que cualquier cosa fuera hecha, ya estaba o existía Amén. la palabra. Amén. Y luego lo rematan las otras 2 dimensiones, porque dice que esa palabra estaba con Dios y que esa palabra era Dios. El mismo verbo. Es más, le voy a leer, la Dios ha hablado y dice, en el principio ya existía la palabra, lo que le digo, vea. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Mire que habla bien claro, la Dios habla hoy. Amén. La Reina Valera 1569 dice de la siguiente manera: en el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Amén. Mire qué tremendo, mire esa versión. Le voy a leer otra, mire esta otra. La TLA dice: antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Aleluya. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ¿cuál prefiere usted? Tiene para escoger la Reina Valera, la Dios habla hoy, la Reina Valera 1569 o la TLA. Cualquiera dice cosas bien tremendas. Ahora, esas 3 facetas el Señor trabaja porque, mire hermanos, si el Evangelio de Juan comienza Juan diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y Él lo deja escrito allí, es para que entendamos, hermano, que Él quiere trabajar en esas 3 dimensiones en cada uno de nosotros. Así. ¿Hasta qué? Hasta que estemos listos para la venida del amado Jesucristo. Y por eso es que dice en 1 de Pedro capítulo 1, bueno, vamos a 1 de Pedro capítulo 1. Dímelo. 1 Pedro 1, desde el verso 1, ¿cómo dice? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto. No, 1 Pedro 1:1. Sí. Primera epístola universal de San Pedro 1:1. Sí, entonces será, bueno, 2 de Pedro. Segunda. Andate a 2 de Pedro y vamos a corregir aquí a ver si es así. Cojo el bujo ahí en la esquina. Bueno. Segunda epístola universal de San Pedro apóstol. Simón Pedro, ¿En serio? ¿Qué está leyendo? siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. ¿Qué querés? Espera, hermano, voy a corregir aquí y ya le voy a decir. Dímelo. Yo no sé si es que ella está No, equivocada. ahí. Yo estoy equivocado. No, que iba 2 Pedro y estás. Espera, hermano, déme una esperita. Ya le busco el pasaje, es que aquí es lo bueno, aquí está. Dígamelo. Primera de Pedro 1, 11 de... 1, Primera de Pedro 1, Ya. ¿cómo dice? Verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible. 1, Sigo. sí. Incontaminada. 2, e inmarcesible. 3. Reservada en los cielos para vosotros. Hasta así, querida. Bueno, Mire, por aquí abajo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible. Entonces, ¿para qué vino Él y hizo todo ese sacrificio?
y resucitó, dice, para una herencia herencia. incorruptible, 1, Amén. incontaminada, 2, Amén. e inmarcesible, 3, reservada en los cielos para vosotros, o sea, para nosotros. Aleluya. Entonces, allí aparecen las tres dimensiones Aleluya. que Dios tiene reservada para nosotros cuando el Señor Jesucristo vino acá a la tierra. Amén. Entonces Él vino, murió y resucitó, y cuando Él resucita deja tres cosas, hermano, para nosotros: una herencia incorruptible, Aleluya. incontaminada e inmarcesible. Amén. Y con esas tres cosas Él quiere trabajar en cada uno de nosotros. Entonces Aleluya. quiere decir que Él vino del cielo para nosotros, fue, hermano, el Señor Jesucristo, o el Verbo en sus tres dimensiones, porque era el Verbo, estaba con Dios y era Dios. Amén. Entonces esa herencia la relacionamos: incorruptible era el Verbo, incontaminada estaba con Dios, e inmarcesible era Dios. Amén. ¿De qué manera lo relacionamos con nosotros? Usted sabe que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces hay algo incorruptible en usted. Desde que usted, mire hermano, desde que usted recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador, estas tres cosas empezaron a trabajar con usted. Aleluya. Lo incorruptible hace de nuestro espíritu. El verbo empezó a trabajar con nuestro espíritu para que nuestro espíritu fuera incorruptible. Aleluya. Amén. Lo incontaminado para nuestra alma. Amén. Él estaba con Dios, empieza a trabajar a nuestra alma porque le prometió que ninguno se perdería en las manos del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos amados, cuando Él vino y regresó, Él le dijo al Padre: mira, de los que me diste, ninguno se perdió, ni se va a perder, hermano bendito. Por eso usted, tranquilo, porque usted está guardado en la mano bendita del Señor. Aleluya. Su alma va a ser incontaminada. Así es. Y cuando dice inmarcesible, es para nuestro cuerpo. Amén. Dios, y por ser Dios, en un abrir y cerrar de ojos transformará nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales, porque es Dios y es nuestro Salvador. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no es que una coincidencia que dice, como Juan dice, en el principio era el verbo, Amén. o mejor, en el principio la primer dimensión es el verbo. Así es. Y como primer dimensión, oiga bien, trabaja primero en nuestro espíritu. Porque es nuestro espíritu lo primero que Él vino a alcanzar. Así es. Él revivió nuestro espíritu, y apenas revive nuestro espíritu revivido por el Espíritu Santo de Dios, entonces entre los dos se encargan de revivir el alma y de mantener el cuerpo en comunión con el Padre Dios. Así es. Entonces primero trabajan con nuestro espíritu, porque es primero nuestro espíritu en lo que primero trabaja Dios en Aleluya. nosotros. Y por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser espíritu, primero. Alma y cuerpo. Primero, lo primero que dice, mírenlo como dice Pablo, y todo vuestro ser espíritu, primero, Amén. Aleluya. primero, espíritu. Alma, de segundo el alma, y cuerpo de tercero sea guardado o trabajado irreprensible para la venida del Señor. Aleluya. Amén o no amén. Así es. Y por eso es que dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4, dice, yo estaba en el espíritu. Amén. Cuando le abrieron el cielo, dice, yo estaba en el espíritu y me dijeron, sube acá. O sea, si Juan hubiera estado en el alma, si Juan hubiese sido un almático en la isla de Patmos, a él no le revelan el Apocalipsis. A saber si no tendríamos Apocalipsis o a quién le habían revelado el Apocalipsis. Pero Juan lo explica muy bien y dice, yo estaba en el espíritu. Aleluya. Y me dijeron, sube acá, y me revelaron todo el Apocalipsis. Entonces, hermanos, esto no es para cualquiera. Hay que estar en el Espíritu para que el Señor nos empiece a mostrar lo que Él nos quiere revelar. Amén. Es más, su venida se la va a mostrar a los que están en el Espíritu. Aleluya. Y por eso es que dice el Espíritu con E mayúscula. Y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo allí? Que si estamos en el Espíritu y si estamos con el Espíritu Santo, Aleluya. entonces el Señor nos va a decir el día de su venida. Amén. Pero hay que estar en el Espíritu. Amén. Porque por eso dijo Juan, yo estaba en el Espíritu. Porque él sabía que ni en el alma ni en el cuerpo podría ser llevado a ver el Apocalipsis, solo en el Espíritu. Amén. Amén. Y Amén. después cuando dice que la herencia es incontaminada, allí ya va con el alma, empiezan a trabajar con nuestra alma, porque dice que el verbo estaba con Dios o trabajaba con el plan de salvar y ministrar nuestras almas para que no nos perdiéramos. Así es. Amén. Amén. Por eso lo segundo con lo que trabaja la palabra es con nuestras almas. Por eso allí es donde se cumple el Salmo 119. ¿Qué dice el Salmo 119, verso 105? Vamos a leerlo. Voy un momentico. Sí.
Yo soy de la vieja guardia de la Biblia. Sí. ¿Qué número? Salmo 119, Sí. 105. 105. No hay necesidad que leas todos los versos, solo busqué el 105. Bueno, ya iba a empezar. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oh, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, hablando del caminar del alma, que es alumbrada por la palabra. Usted me va a decir, pastor, pero son mis pies los que caminan. Sí, pero ¿quién gobierna los pies? ¿Quién gobierna tu cuerpo? El alma. Entonces, por eso el alma está mirando por donde la palabra le está alumbrando. El alma no se deja gobernar por lo que diga el hombre, que vení por acá o vení por allá. No, el alma se deja gobernar por lo que dice la palabra. Porque el alma está con sus ojos puestos en la palabra, y la palabra se vuelve una luz, una lumbrera al camino del alma de la persona. Así es. Y cuando dice para una herencia inmarcesible, ya allí va con el cuerpo, cuando dice que el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 6, 19, que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el encargado de que nuestros cuerpos se vayan volviendo, óigame bien, inmarcesibles. Amén, amén. ¿Y qué es inmarcesible? Sin marchitarse o sin corrupción, o sea, sin pasar por muerte. Entonces, cuando él resucitó y se fue, Él dejó esas tres cosas bien preciosas, hermano amado. Una herencia incorruptible, una herencia incontaminada y una herencia inmarcesible. Entonces, tu espíritu no va a ser corrompido. Amén, contaminado. Tu alma no va a ser contaminada y tu cuerpo va a ser inmarcesible, no va a sufrir corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor va a guardar tu cuerpo para la venida del amado Jesucristo Aleluya, gloria a Dios. o para el arrebatamiento. Amén, Amén. amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ahora viene y dice Juan capítulo 1, como estamos hablando que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 1, como dice el verso 14. Dice así. Juan 1:14. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Así dice? Sí. ¿Sí? No te dé miedo. Y vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oiga. Amén. Ahora, en la Reina Valera, y aquel verbo fue hecho carne, 1, y habitó entre nosotros, 2, Y vimos y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, 3. Allí esas tres dimensiones del verbo que dijimos ahora, que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ahora tomaron cuerpo. ¿Sí o no? Amén. Y empezaban sus tres dimensiones para darnos vida, 1, Amén. vida eterna, 2, y vida abundante, 3. Amén. Mire, 3, 3, 3. Amén. Por eso, hermanos benditos y amados, amar la palabra es también amar al Señor Jesucristo, porque Él es la palabra hecha carne o hecha rema en nosotros. Así es. Y por algo es que el apóstol Pablo dice, y ahora hermanos os encomiendo, miren lo que dice el apóstol, vamos a leerlo despacio. Hechos 20, vamos a Hechos 20. Sí. Amén. Hechos 20. Ya te digo, nena. Hechos 20, ¿cómo dice el verso 32? Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Paremos allí, mire. Mire cómo dice, hermanos. Yo quiero que analicemos esto despacio. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Y a la palabra. ¿Y a qué? A la palabra. Y a la palabra de su gracia. Hermano, mire. Como que nos Analicemos un poquito. recomienda. Con que nos encomiende a Dios ya es más que suficiente. ¿Sí o no? Así es, amén. Mira, te encomiendo a Dios. Ya Dios se encarga de esa persona y porque estamos encomendados a Dios. Pero Pablo va más allá, dice, te encomiendo a Dios y te encomiendo a la palabra de la gracia. Entonces, ¿qué poder hay en la palabra? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué hay en la palabra? ¿Qué puede hacer la palabra en nosotros que Pablo dice, te encomiendo a Dios y a la palabra? Los pone en unidad los dos. Amén. Y el verbo fue hecho carne. Y leímos ahora que el verbo era la palabra. Amén. Entonces dice Pablo, los encomiendo a Dios y a la palabra. Aleluya. Entonces dice que el verbo se hizo carne, o mejor, estuvo en las tres dimensiones, que era el verbo, estaba con Dios y era Dios. Y ahora dice que se hace carne, se hace rema, y nos encomienda Pablo a Dios y a la palabra. Amén.
Entonces yo quiero decirles algo aquí hermanos, entre no se lo van a decir a nadie, pero resulta que ese misterio del verbo, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y cómo es que Pablo nos encomienda a Dios y a la palabra, y todo eso es porque hay misterios bien preciosos. Por ejemplo, usted sabe que el Señor Jesucristo, en su ministerio hecho carne, la palabra hecha carne, hizo 3 resurrecciones. ¿Sí o no? Que aunque ya hemos hablado bastante, ahora vamos a ver 3 dimensiones de la palabra en las resurrecciones. ¿Cuáles fueron esas 3 resurrecciones? El Señor Jesús resucitó al hijo de la viuda, Resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda, y a la hija de Jairo, ¿y a quién más? A Lázaro. Y a Lázaro. Entonces vamos a ver, empecemos por Lázaro. Sí, mi amor, usted tiene toda la razón. Vamos a Juan capítulo 11 para mirar Lázaro, Lazarito. Sí. Juan 11. Amén. Usted sabe la historia. Así es. ¿Cuál es la historia de Lázaro allí? Le dicen al Señor Jesús Que vaya. que Lázaro, Está enfermo. el que amas, está enfermo. Que por favor vaya y lo sane. Pero como de él son los tiempos y las sazones, Amén. espera hasta que Lázaro sea cadáver. Así es. Y va. Pero la pregunta es ¿por qué esperó el Señor eso? Porque aquí es donde vienen los misterios y las cosas bien preciosas de parte del verbo hecho carne. Resulta que, ¿cómo dice el verso 17 de Juan capítulo 11? Dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Oiga, ya llevaba 4 días muerto Lázaro. Amén. Y le dijeron cuando estaba enfermo. Entonces, le dijeron cuando estaba enfermo, Lázaro se muere, lo entierran y a los 4 días aparece el Señor. Aparece el Señor. Eso debió haber sido tremendo cuando apareció el Señor allá en la casa de Lázaro y todo el mundo, porque eso fue lo que pasó. Lo increparon, inclusive le dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y otro dijo, el que lo amaba, si tanto lo amaba, ¿por qué no vino? Y lo sanó y que esto y lo otro. Bueno, eso hubo un alboroto ahí, todo eso, pero es que ellos no entendían lo que nosotros ahora entendemos que son sombras y figuras. Porque allí esto habla de algunos misterios, esos 4 días. ¿Por qué 4 días? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 1? ¿Por qué tenían que ser 4 días? Porque esos 4 días son figura que el Señor ha tratado con 4 diferentes o 4 clases de seres. Uno trató o trabajó con los ángeles. En lo preadámico, el Señor trabajó con los ángeles. 1, 2, trabajó con la humanidad de Génesis 1:26, que dice, los formó Dios, los creó en parejas, varón y hembra, los creó. 3, trabajó con los Adanes de Génesis capítulo 2, los de huerto, pasando hasta el pueblo de Israel. Y 3, ahora trabaja con nosotros, la iglesia del Señor. Y por eso el Señor esperó 4 días en figura del tiempo, oígame bien, entre el primer Adán y el postrer Adán. Porque entre el primer Adán y el postrer Adán hay 4 milenios. Y la Biblia dice que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años son un solo día. Entonces el Señor esperó 4 días porque Él quería dar a entender, hermanos amados, que Él ha trabajado con todos los seres que han tocado esta tierra, Amén. pero le han fallado. Así es. ¿Amén o no amén? Amén. Exactamente, son 4000 años, pues el Señor son 1000 años un día 1000 años. Entonces, Lázaro representa los tratos de Dios con la creación, que hermano, que no quiere que ninguno perezca, ni aun que pase por muerte. Él los quiere liberar de la misma muerte. Entonces, por eso esperó 4 días para mostrar en Lázaro que la muerte no se podía enseñorear de Lázaro, porque Jesús era el dueño de la vida. Aleluya. Y por eso ve que Jesucristo le dijo a Marta, le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Entonces, ahora viene la pregunta es, porque él llegó a la casa de Lázaro. Entonces, hermanos amados, mire, Jesús visitaba mucho la casa de Lázaro, pero entonces, mi pregunta era, ¿por qué él esperó que muriera Lázaro?
Y cuando él llega, Marta sale toda ofendida a increparlo porque no había estado allí. María llega despuesito a decir las mismas palabras, solo que de rodillas. Entonces, ¿qué es lo que se ve allí con la casa de Lázaro? Que la casa de Lázaro estaba un poquito desordenada. Amén, así es. Un poquito desordenada. Amén. Empecemos porque no se nombran los padres, o sea, ya había muerto. De más. Luego vemos en lo espiritual que no había sacerdocio. ¿Por qué no había sacerdocio? Porque Lázaro nunca estaba en los discipulados del Señor Jesucristo. Marta era religiosa, escuchaba la palabra, pero alegando por todo. Es el servicio, porque ella estaba en la cocina. El servicio, yo no sé si usted ha visto hermanitos que son sirviendo, pero están alegando porque este no le ayuda, o alegando porque le pusieron a servir más que el otro, o está trapeando mientras el otro está charlando, una cantidad de cosas. Ahí estaba Marta, y María era la espiritual, que dejaba todo por oír atenta la palabra del Señor. Amén. Pero si usted analiza bien todo, en la casa de Marta, María y Lázaro era un desorden. Así es. Porque María estaba haciendo algo que ahorita lo vamos a ver, y no era lo que realmente debería estar haciendo. O sea, María estaba haciendo el trabajo de Lázaro. Ujú. Amén, amén. ¿Sí me voy a entender? Sí. Marta sí estaba haciendo su trabajo, pero Lázaro ni estaba. Entonces estaba en la casa, estaba patas arriba. Yo no sé si usted, hermano, pero de seguro a ratos hemos tenido la casa patas arriba. Amén. 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 El que debería estar orando no está orando. El que debería estar haciendo algo no está haciendo nada. Y el que debería estar en el discipulado no está. Así estaba en la casa de Marta, María y Lázaro. Pero apenas el Señor levanta a Lázaro, dice que Lázaro ya estaba en la casa y al lado del Señor Jesucristo y no se separaba de él. ¿Qué estaba haciendo Lázaro? Lo que había estado haciendo María anteriormente, escuchando la palabra del Señor, porque Lázaro es el Espíritu. Amén. Entonces Lázaro ya no se quiere separar de su Señor Jesucristo. Marta Aleluya. sigue sirviendo, pero Marta, hermanos amados, mire, ya sin alegar. Amén. Ya tenía paz Marta. Y María dice que estaba ungiendo con aceite al Señor Jesucristo. Entonces ya la casa estaba ordenada. Ahora había sacerdocio, Lázaro. Había servicio en paz, Marta. Y había adoración, María. Amén. Entonces ya entraron en el orden de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere con nuestras casas es precisamente eso. Que haya sacerdocio. Hermanos benditos que son cabeza de familia. Ustedes son el sacerdote de la casa. Amén. Ustedes son los que deberían estar en la intimidad con el Señor y con la palabra, sobre todo con la palabra, porque Lázaro no se separaba de su Señor escuchándolo predicar. Entonces, hermanos benditos, que en su casa haya sacerdocio, uno, Amén. que haya paz, servicio con paz, dos, y que haya adoración. Amén. Entonces allí estará el verbo hecho carne en sus tres dimensiones. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Entonces las tres dimensiones del Señor Jesucristo van a entrar en tu casa y van a colocar orden. ¿Sí lo está viendo conmigo? Amén, amén, amén. Pero para empezar Dios a trabajar en nuestras casas, tienen que pasar por varias cositas. Primero, una de ellos, Juan capítulo 11, ¿ahí estamos? Sí. Ya te voy a decir. Juan 11. ¿Cómo dice el verso 39? Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, entonces paremos un momentito. El Señor quiere visitar nuestras casas. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, quiere visitar nuestras casas. Él quiere colocar sus tres dimensiones en nuestra casa. Él quiere ordenar nuestra casa. Amén. Él quiere que haya sacerdocio, que haya servicio en paz y que haya adoración. En tu casa y en mi casa, en toda nuestra casa. Pero lo primero que dice Jesús para hacer eso es quitar la piedra. Amén. ¿Y qué es quitar la piedra? Cuando se habla de piedra, se habla de roca, se habla de dureza, se habla Amén. de insensibilidad. Así es. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor esta noche? Dejar la insensibilidad, Amén. dejar de ser insensibles. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, donde Dios puede hacer la obra en nuestra familia. Aleluya. O sea, lo primero que el Señor Jesús encontró en la casa de Marta, María y Lázaro fue dureza en su corazón.
Así es. Y así lo recibieron. Mire, ¿cómo lo recibió Marta? Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una piedra. La primer roca que vio Jesús en la casa de Lázaro fue Marta. Y se quejaba por todo. Y se quejaba por todo. Endurecido. Entonces, cuando nos quejamos por todo en la casa, de que, pero está siempre necesitado, siempre en pobreza, siempre abren la nevera, siempre hielo, mire, y abren esto y que lo otro, y siempre cuando nos estamos quejando por todo, nos estamos volviendo insensibles y hay una piedra. Y lo más tremendo es que servía. Y servía, sí servía, pero hermanos amados, ¿cómo servía Marta? Entonces hay que quitar la dureza del corazón, hay que cambiar la forma de hablar. Para que Dios pueda hacer la obra en tu casa, usted tiene que quitar la piedra. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, mejor es empezar a creerle a Dios. Que si Dios dijo que iba a cambiar nuestros hijos, cónyuge, padre, así es y así será. Aleluya. Quita la insensibilidad. O créanle en las promesas que Dios te ha dado. Pero, hermano, Dios dándote promesas y usted diciendo, yo no creo, será, sí será, no será, sí será. Y entonces, ¡pau!, pone la piedra. Así es. Y lo primero que dijo Jesús, quiten la piedra, quiten la piedra. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios está trabajando en los de su casa? Amén. Así Hay que es. quitar la piedra. Amén. Pero no estoy hablando de la piedra literal. Allá hay un hermano allá agachándose, quitando una piedra. Yo no estoy hablando de piedra literal. Estoy hablando de una piedra espiritual. Amén. Y noten bien que el Señor, cuando dice quitar la piedra, miren, no la quitó Él, hermanos amados. Mire, a veces le queremos dejar todo el trabajo al Señor Jesucristo. Señor, mira a mi marido, cámbialo. O mira a mi esposa, cámbiala. Pero ¿ha cambiado usted? Así es. Porque es que ahí está la piedra. Así es. Y Jesús no llegó, a ver, Él no llegó a quitar la piedra. Él dijo, quítenla. Quítenla. Él dijo, yo voy a hacer un trabajo en su casa. Él dijo, yo voy a cambiar tus hijos. Yo voy a cambiar tu familia. Amén. Te lo prometo, hermano y hermana. Te lo prometo. Pero quiten la piedra. Nosotros somos los que tenemos que quitar la piedra. Amén. Amén. Los que debemos dejar de ser duros de corazón somos nosotros. Amén. Él hace el resto. Él hace el trabajo. Así Pero es. si usted dice, no, perdón, hoy que, créame, hermano, hermana, que no hay problema. Le dice el Señor, siga con su Lázaro muerto. Así es. Siga con, que ya hiede. Hermanos, hay gente que por no perdonar todavía tienen un muerto dentro. Así es. Él solo dice, quiten la piedra. No quiero, está bien, next. ¿Qué quiere decir? Próximo. Mire que yo hablo inglés también, hermano. Siguiente, próximo, no hay problema, hermano. Mire, Jesús no tiene problemas con eso. Él quiere visitar nuestra casa esta noche. Pero quitemos la piedra, quitémosla para que Él pueda entrar o no entrar, sino empezar a hacer la obra como la hizo con Lázaro. Porque sigue, mire, leamos el verso 41. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Oh, pare. Entonces quitaron la piedra Amén. donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, gracias, Padre, te doy por haberme oído. ¿Qué nota usted allí? Gracias te doy, Padre, por que ya Jesús había clamado. Pero analice, que apenas quitaron la piedra, Amén. Jesús alzó sus ojos al cielo. Aleluya. Y oró. Amén. O sea, si no quitan la piedra, Él no va a hacer nada. si no cambian su duro corazón, no ora el Señor. Amén. Entonces hay un impedimento para que el Señor ore. Así es. Porque la Biblia dice que Él está delante del Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué quiere decir? Orando, hablando por nosotros, suplicando por nosotros, gimiendo por nosotros. Pero como que hay momentos donde Él se queda callado y dice, y el Señor, de pronto el Padre, hijo, ¿qué me ibas a decir? Se queda callado. ¿Y por qué te quedas callado, hijo? Porque hay dureza de corazón. Porque en esa casa no quieren perdonar. Así es. Porque en esa casa no quieren quitar la piedra. Amén. Porque en esa casa no quieren cambiar. Porque en esa casa exigen y ellos no quieren cambiar. Así Porque en esa casa esto y lo otro. Entonces por eso Jesús esperó. Él esperó. Él simplemente dio la orden, quiten la piedra, y se quedó quieto. Así es. Y apenas quitaron la piedra, empezó a orar. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? No cambia esa casa. El Señor no cambia esa casa. Pero apenas quitan la dureza, apenas hay perdón en tu casa. Perdón, Amén. hermano, en nuestras vidas. Ahí mismo, Padre, gracias por haberme oído. Así es. ¿Se da cuenta de eso? Aleluya. Pero noten más, el Señor aún no ha dicho Lázaro ven fuera. No lo ha dicho todavía. Él primero espera nuestro cambio. Amén. Él no ha dicho Lázaro ven fuera. Él esperó el cambio. Mira, analice.
quiten la piedra. La quitaron. Gracias, Padre, por haberme oído. Pero se queda ahí. Amén. ¿Sí o no? Amén. Hace una oración. Así Pero es. Él espera primero nuestro cambio. Amén. Entonces hágase la oración. Nuestra disposición. O levanta su altar a Dios. Aleluya. Porque antes de cualquier milagro, primero está la intimidad con Dios. Aleluya. Hermanos amados, no puedes esperar un cambio en Dios si no tienes intimidad con Dios. Así es. No puedes esperar que tus hijos cambien si no tienes altar. Amén. Amén. No puedes esperar que tu cónyuge cambie si no buscas de Dios. Así es. Y por eso ya cuando quitaron la piedra, con la certeza que dice el Señor Jesucristo, gracias por haberme oído. Amén. Entonces, ¿sabe qué quiere decir eso, hermano? Hay que orar con certeza. Así es. Usted tiene que orar creyendo que Dios va a hacer el milagro que necesita tu casa. Usted tiene que creer que Dios tiene tu casa en el hueco de su mano. Amén. Y de allí nadie la va a arrebatar. Amén. ¿Sabe por qué? Porque mire, esta oración es que tremendo lo que le voy a decir, mire, hermano. Analice qué había en la oración de Jesús. ¿Qué había en la oración de Jesús? Agradecimiento. Agradecimiento. Pero dígame una cosa, ¿Lázaro ya había salido? No. Entonces era una oración en agradecimiento con algo que no había sucedido. Amén. Entonces hay gente que no le agradecía a Dios sino hasta ver su milagro Amén. realizado. Así Y es. Jesucristo nos está enseñando aquí que ore al Señor y dé gracias porque ese Amén. milagro ya se realizó. Aleluya. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que nosotros aprendamos de nuestra oración. Orémosle al Señor, Señor, mira, vas a cambiar a mi hijo, por favor, ten misericordia de mi hijo. Y gracias, Señor, por haberlo cambiado. Lázaro no ha salido, pero él ya está diciéndole al Señor, gracias, gracias, gracias. ¿Por qué? Por haberme oído. Y si él dijo, gracias por haberme oído, quiere decir que el Señor le había respondido su oración. Así es. Le había contestado su oración. ¿Qué quiere decir? Que cuando él dijo, gracias por haberme oído, ya Lázaro iba en camino hacia arriba. Sí. Amén. Entonces le pregunto esta noche, hermano, ¿cómo es tu oración? ¿Tienes altar? ¿Y cómo es tu altar? ¿De solo Así. pedir y alegar como Marta o como María o como Lázaro o en agradecimiento por cosas que todavía no han sucedido? Amén. Así. Porque fe es agradecer antes. Sí, Fe es agradecer amén. antes de que suceden las cosas. Amén. Como que cuando usted empieza a orar, óigame bien, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, su hijo está en el mundo, su hijo está mundano, está consumiendo vicio y de todas las cosas, todo lo que usted quiera. Y usted en su casa empieza a orar por él y todo eso, y un momento a otro usted entra en agradecimiento. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias porque mi hijo ya es salvo. Gracias porque mi hijo ya te va a servir, te va a adorar, te va a glorificar, va a engrandecer tu santo nombre. Y usted le da gracias al Señor por algo que no ha sucedido, pero le aseguro que solo por usted estar agradecido, ya Dios empieza el trabajo con su hijo. Y empieza a trabajarlo a su hijo, y cuando llegue su hijo va a llegar cambiado. Amén. Porque Dios es así, hermano. Gracias por haberme Así oído. es. Así es. Porque miren lo que sigue, verso 42. Dice así. Yo sabía que siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes. No dice yo sé que ahora me oyes, sino que siempre me oyes. ¿Eso qué quiere decir? Que el verbo, hermano, era de pura oración todos los días. Así es. Era de oración todo. Siempre me oyes. Y si dice siempre me oyes es porque siempre le oraba, ¿sí o no? Amén. Si siempre me oyes, porque siempre le oro. Y por eso resucitaba muertos, liberaba endemoniados, sanaba enfermos, perdonaba pecados, porque su oración era continua. Oraba siempre, Padre, siempre me oyes, porque siempre le oraba. Aleluya. Entonces, ¿por qué muchas veces no pasa nada con nuestras oraciones? Porque nuestra oración es por ratitos. Así es. Y no siempre. O cuando empezamos a orar, como no vemos la respuesta al Señor, Dios no me oye, saber si soy hijo, el Señor esto, el Señor se olvidó de mí. Hermano, pero mire aquí, el ejemplo lo da el Señor Jesucristo. Gracias porque siempre me oyes. Y si siempre me oyes es porque siempre Oraba. te oro. Siempre. Entonces con altar, con agradecimiento, dice verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Aleluya. Ahí hay otra cosa que notar. No dijo Lázaro, levántate. Así es. Hermanos amados, a la hija de Jairo le dijo Talita Cumi, niña, levántate. Al hijo de la viuda le dijo, joven, levántate. Pero a Lázaro le dijo, a Lázaro le dijo, Lázaro, sal fuera. Amén. Lázaro, sal fuera. ¿Por qué le dijo de esa manera? Porque él muy clarito le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle.
¿Sabe por qué, hermano? Porque sus amigos no mueren, sino que duermen en Cristo Jesús. Y por eso los conoce por nombre. A la hija de Jairo le dijo niña, al hijo de la viuda joven, pero a su amigo le dijo Lázaro. Y eso quiere Dios con nosotros, que seamos sus amigos en espíritu, pues Lázaro es figura del espíritu que revive, porque en la muerte, si nos toca morir, el Señor nos conoce por nombre y nos va a llamar de la muerte a la vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Allí es, en el principio era el verbo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver a la hija de Jairo de una vez. Vamos a ver a la hija de Jairo. Marcos capítulo 5. Ujú. ¿Cinco qué? Marcos 5, usted sabe la historia. Amén. La niña primero está enferma y luego muere. Amén. Es figura del alma que se enferma y si no tiene al Señor, termina muriendo. Si usted no tiene al Señor, se va a morir, tarde o temprano va a morir, pero si lo tiene va a vivir. Verso 38. Dice así, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Paremos un momentito. Dice que vino a la casa del principal. Amén. Vio el alboroto, lloraba mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Quiso hacer lo mismo, o decir lo mismo de Lázaro, pero dice que se burlaban de él. ¿Quiénes? Los llorones. Amén. Entonces, oígame bien, miren quiénes lloran el alma. Los llorones. ¿Quiénes lloran el alma? Los llorones. Amén. Pero allí lo que es en figura de espíritus inmundos. Por eso los echó fuera. O sea, no los echó fuera por cualquier cosa. Así. Los echó fuera porque eran figura de espíritus burlones. Amén. Espíritus inmundos que Así se es. burlan de la obra del Señor. Por eso los echó fuera el Señor para levantar la niña o el alma. La niña es figura del alma. Pero esto es para enseñarnos que cuando sientes que tu alma se muere, cuando ya no sientes adorar, cuando ya no sientes alabar, cuando ya no sientes orar, cuando ya no sientes servirle al Señor, es porque hay llorones profesionales en tu alma. Así es. Y son demonios, son espíritus inmundos que se burlan de lo que, hermanos, de lo que Dios puede hacer en tu vida. Que te dicen, pobrecito vos, mira, nadie te quiere, no volvás, mejor morite. Porque hay cristianos que desean morirse. Es un espíritu burlón que hay dentro de ellos, hermanos amados, que hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Se burlan de la vida del cristiano. Amén. Entonces tienes que invitar al Señor a tu casa como lo hizo Jairo. Amén. Por eso fue el Señor el que los echó fuera. Pero, mire, hermano, Jesús no era el dueño de la casa de Jairo. Pero cuando Jairo lo invitó a la casa, le dio toda autoridad sobre su casa. Amén. Y por eso Jesús no le pidió permiso a Jairo para echar los burlones. Jesús dijo, Jairo, me invitaste a tu casa. Bueno, ahora yo soy el Señor de tu casa. Amén. ¿Sí o no? Y apenas entró, lo primero que dijo Jesús fue, me sacan fuera, para afuera todos los burlones, para afuera ¿qué? Todos los espíritus, todos los demonios, todos los burlones se me van, porque le dio toda autoridad sobre la casa. Entonces, hermanos, esta noche deberíamos decirle al Señor que entre a nuestra casa. Amén. Invita al Señor a tu casa, a tu alma, para que eche fuera a todos los que estorban el alma suya, que no quiere de pronto a veces servirle al Señor. Y allí el Señor te va a decir, Talita Kumi, levántate. Amén. Y así se hará porque hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Entonces le pregunto, ¿cuántos llorones tendremos en el alma? Entonces, si invitemos hoy al Señor a nuestras almas. Es más, miremos un poquito más allí porque, verso 41. Dice así. Estábamos en que Marcos 5, ¿cierto? Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Levántate, pare. Y tomando de la mano de la niña le dijo, Talita Kumi. Oiga, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó. Amén. Pero oígame bien, le habló a la niña estando muerta en otro idioma. Talita Kumi. ¿Por qué? Le pregunto, ¿hablaba esa niña ese idioma? ¿O será que cuando murió la niña entró a una dimensión donde tenía que hablarse otro idioma? ¿Qué idioma hablaba la niña? Si la niña era judía, Jairo era judío, la esposa era judía, y la hija también.
Entonces, ¿cuál era su idioma? Su idioma era hebreo. Pero le habló en arameo, Talita Kumi. Pero ¿por qué? ¿Por qué a Lázaro no le habló en otro idioma? ¿Sí o no? ¿Por qué al hijo de la viuda no? Porque la hija de Jairo es figura del alma. Y para levantar el alma hay que usar otro lenguaje. O mejor, hay que dejar de usar el lenguaje de los hombres y empezar a hablar el lenguaje del cielo. ¿Cuál es el lenguaje del cielo? Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermano, hay que empezar a dejar de hablar cosas negativas y empezar a hablar todo lo positivo para que el Cristo amado y la gloria levante a los que están muertos en nuestra familia. Amén. Por eso miren cómo dice la Biblia Kadosh. La Biblia Kadosh dice, la tomó en las manos y le dijo, Talita Kumi. Quiere decir, óigame bien lo que quiere decir, pequeña niña, ovejita, te digo que te levantes. Amén. Entonces el Señor, al echar fuera todo espíritu inmundo, burlón, estaba apartando la niña de todo lenguaje humano y demoníaco. Y ahora sí, Talita Kumi, o mejor, ovejita de mi prado, le estaba diciendo el Señor. Levántate, ¿por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, de seguro le dijo el Señor. Pues el mensaje era secreto, era como hablar en lenguas. Por eso hay momentos y hay batalla espiritual, y en liberación se usa mucho, porque hay momentos donde los espíritus o los demonios no quieren salir y hay que hablar en lenguas, porque es un lenguaje que ellos no entienden y se vuelven locos, y cuando se da la orden ellos tienen que salir huyendo, porque es un lenguaje que solo lo conoce el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Entonces ese lenguaje era solo para ella. ¿Sabe por qué? Porque ella acababa de morir. Así es. Como acababa de morir, entonces el Señor le dijo, Talita Kumi. ¿Por qué? Porque a saber qué seres vinieron por ella. Y cuando la estaban agarrando a ella para llevársela a saber a dónde, Jesucristo empezó a hablar en otro idioma, hermanos amados, y empezó la niña a zafarse, hermano, y ella zafándose, y los estertores, o saber quiénes, los demonios y todo eso lo que había allí, empezaron a llevarse a la niña, tuvieron que soltarla porque había un lenguaje que ellos no conocían. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos decían, ¿y por qué no la podemos detener? Pues porque estaban hablando en otro idioma, que el Señor era el que lo estaba ordenando. Amén. Entonces, ¿será que necesitamos? Por eso hay que hablar en lengua. Por eso es que necesitamos hoy el Talita Kumi, hermano. Amén. Necesitamos hablar en lenguas. Necesitamos, hermano, que cuando usted tenga problemas en su casa y no se han solucionado su problema, diga al Espíritu Santo, por favor, dame las lenguas que necesito para batallar en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a ver rapidito la tercera, Amén. el hijo de la viuda. Lucas capítulo 7. Lucas. ¿Qué versículo? Verso 11. 7:11. Dice así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Para un momentico. Mire qué curioso. Lázaro era el único hermano de las dos hermanas estas, de Marta y María, el único varón de la casa. La hija de Jairo era la hija única, y este era hijo único de esta viuda. ¿Por qué en sus 3 resurrecciones que hizo Jesús eran únicos? Porque uno representa tu espíritu, recuerde, otra tu alma, recuerde, y otra tu cuerpo, recuerde. ¿Qué quiere decir eso? Que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo son únicos. No hay otro igual al suyo. Su espíritu es único, lo hicieron especial. Su alma es única, la hicieron especial, y su cuerpo es único. Por eso cuidémoslos, dice la Biblia, en espíritu, alma y cuerpo irreprensible, únicos. Amén. Yo no sé si usted lo sabe, pero las huellas que tenemos nosotros en nuestros dedos son únicas. Nadie más tiene esa huella. Es más, el ojo también. Son únicos, los ojos son únicos. Por eso hay identificación del iris, del ojo de nosotros. No hay un ojo igual. Amén. Amén. El ojo biónico. Ni el ojo biónico, ni nada. No. En estos días 2 muchachitas que eran gemelas se fueron a operar y llegaron donde el médico y ellas decían, somos gemelas, queremos ser operadas igualitas. Y el médico se quedó mirando y le dijo, usted es diferente, usted en esto y en esto. Y ellas juraban que eran gemelas, pues no eran gemelas, aunque eran gemelas de nacimiento.
pero no eran realmente gemelas. Y así haya sido muy idénticas, cada una tenía una forma de vida diferente, una forma de sentir y todo eso, porque usted es único, hermano. Por eso no se deje robar la bendición. Amén, amén. Amén o no amén. Amén. Sí. Lo que Dios tiene para nosotros, hermano, nadie nos lo puede quitar. Hay un hermanito que me da risa cuando él me dice, porque él a veces me dice que lo que es para el perro no se lo come el gato, y si se lo come se envenena. Amén, amén. Amén. Entonces lo que es para usted, hermano, y nadie le va a quitar eso. Amén. Así es. Ah, pastor, pero mire que yo me quería casar con esta mujer y me la quitó, entonces no era para usted, era para el otro. Amén. Así es. Amén o no amén. Amén. Y un poquito y ya para que nos vamos yendo. Verso 13. Entonces, dice así, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levanta. Pare. Hermano, mire, el Señor tocó el féretro. El féretro habla de la urna o el recipiente donde llevan al muchacho. Amén, así. En figura que el Señor necesita hoy, esta noche, tocar nuestros estuches. Este cuerpo tiene que ser detenido, pare, porque muchos de nosotros podemos ir a la sepultura, a muchos de nosotros de pronto podemos ir ya al cementerio, hermanos amados, y Él necesita detener ese desfile fúnebre. Él necesita tocar y lo detuvo. ¿Por qué? Porque, hermano, pues esa es la promesa de Dios para nosotros. Ya tocó nuestros cuerpos. Entonces ahora podemos decir, no moriré, sino que viviré, para poder contar ¿qué? Las obras benditas de Jehová. Y eso es lo que dice el Salmo 118. Dice, voz de júbilo y salvación hay en las tiendas, en los cuerpos. Esta es una tienda, en los cuerpos de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová me salvó. ¿De dónde? La sepultura. Dice, no moriré, sino que viviré para poder contar las obras benditas del Señor. Amén. Entonces, hermanos amados, Él quiere tocar tu cuerpo. Amén. Ah, pastor, yo estoy muy saludable. Pues yo también decía que estaba muy saludable. Amén. Amén. Es el joven siendo levantado por el Señor. Amén. Hermano, sí, por eso sigue diciendo que cuando el joven se levantó, comenzó a hablar o a dar Amén. testimonio de lo que el Señor había hecho con él. Porque el Señor ha levantado nuestro espíritu para que no nos apartemos de Él como Lázaro. Así es. Ha levantado nuestra alma, hermanos amados, para que permanezcamos como la niña en la casa de su familia, porque la niña no salió de su casa. Allí le sirvieron de comer y se sentó a comer la niña y no salía de la casa de su padre, porque es nuestra alma que no quiere abandonar. Nuestro cuerpo no quiere irse a vagar por este mundo y toca nuestro cuerpo, detiene el féretro. Hermanos amados, mire hermano, usted y yo no tenemos la vida comprada. Así es. Y a saber cuántos el día de mañana o esta misma noche le van a decir que se van a morir, o esta noche pueden acostarse tranquilos y amanecer tiesos. Entonces mejor que el Señor toque nuestro féretro esta noche, que tome nuestro cuerpo Es su presencia. para que lo detenga, porque muchos pueden ir camino a la muerte y el Señor quiere detener ese camino de muerte. Hay muchas personas que están siendo amenazadas de muerte o a saber qué cosas tienen en su cuerpo, pues Dios necesitamos que hoy toque nuestro cuerpo. Amén. ¿Sabe para qué, hermano? Para que empecemos a hablar las maravillas del Señor. Amén. Dios te ha dado más de lo que necesitas. Así es. Nos ha dado demasiado. Así Nos es. ha sanado, nos ha liberado, nos ha dado más de lo que necesitamos. Así que le pidamos al Señor que toque nuestro féretro, toque nuestro cuerpo. ¡Pau! Antes que terminemos en un cementerio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor tocó mi cuerpo cuando yo estaba en la clínica. Tocó mi cuerpo Aleluya. y aquí estoy, hermano. Amén. Detuvo, ¿cómo se llama? El desfile. El Desfile fúnebre. Lo detuvo el Señor. Amén. Ahí me cuentan, yo se lo he dicho a usted. Mis hijas y mi esposa me dicen que se moría el de acá, que se moría el de allá. Amén. Y yo en el medio de todos esos muertos. Amén. Yo en el medio, y se murió el de allá, y ellas decían, ay, ¿qué va a pasar acá? Señor, ten misericordia. Pero mi cuerpo estaba siendo tocado por el Señor. Amén. Habían detenido el desfile fúnebre, hermano, hacia el campo de paz iba yo, hermano, y aquí estoy predicando la palabra bendita del Aleluya. Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces que el Señor toque nuestro cuerpo. Amén. Vamos a orar, hermanos amados. Póngase delante del Señor un momentito. Dígale al Señor, hermano, cómo está su vida, cómo está su casa.
Dígale, Señor, que necesita su casa. Vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle, Señor, qué buenas las 3 resurrecciones en mi vida, dígale. Qué bueno que mi casa entre en tu orden, Señor, que haya sacerdocio, que haya servicio en paz y que haya adoración. Y que puedas tú decirle, Señor Dios, Talita Kumi, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Que puedas tú, Señor Dios, enseñarnos a hablar en lenguas para rescatar nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia de las manos de la muerte. Y que puedas tú tocar, Señor Jesús, el féretro, el desfile fúnebre, Señor Dios, que vaya a un cementerio de nuestros padres, o de nuestros hijos, o de nuestros hermanos, o de nuestro cónyuge. Sí, es así. Hable con el Señor y dígale, Señor, toca el féretro, deténlo, Señor. Mire, ellos iban ya para el entierro. ¿Cómo iba esa viuda, esa pobre viuda, sí, la mamá de este muchacho? Iba desconsolada. Era hijo único. Era hijo único, hermanos. Solo piense en su casa. Solo piense cómo está su casa. Y pregúntele al Señor si necesita esa visitación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero dice que el verbo se hizo carne y vino a nosotros. Y estando en medio de nosotros, levantó a 3. Espíritu, alma y cuerpo. En nuestra familia. Él quiere levantar nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestros hermanos. Amén. Pónganos delante del Señor y dígale, Señor, aquí está mi casa. Desordenada. Si somos sinceros, digámosle, Señor, mi casa está desordenada. El Lázaro está por un lado, la Marta está alegando por todos lados. Y solo uno quiere servirte, pero no está en tu orden tampoco. Amén, así es. Toca mi casa, Señor. Por favor, que tu palabra, Señor Dios, Talita Kumi, Amén. se haga realidad en mi casa, en mi familia. Amén. Y que detenga, Señor, la marcha fúnebre hacia el cementerio de mi casa, Señor. Que sean rescatados, Dios amado, en el camino. Aquellos hijos, aquellas hijas, aquellos padres, aquellos hermanos, aquel cónyuge, Señor, que vaya a la muerte, que sea detenido ahora mismo hacer esa marcha. Y que tú le digas, levántate. Que ahora mismo sea levantado. Lázaro, ven fuera. Talita Kumi, joven, jovencita. Tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos, tu cónyuge, toda tu familia. Que sean levantados ahora mismo. Que sean levantados ahora mismo. Y que el Cristo amado de la gloria entre en nuestra casa. Y le damos toda autoridad. Para que eche fuera los burlones. Y los que no creen que Dios va a cambiar nuestra casa. Yo lo creo con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Sí, Señor.
perfecta en nosotros. Nunca nos saciará, como solo tú lo sabes hacer, como solo tú, Señor, el que puede levantar muertos, el que puede saciar el alma sedienta, el que puede decir que quiero, Señor, que recobre la vista, solo tú, Señor, nadie más. Nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono, nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo con el gran yo con el gran yo con el gran yo Sí, Señor, necesitamos este encuentro contigo. Que en medio de la multitud estemos nosotros y tú pases, Señor. Y tú pases y hagas en nosotros, Señor, el milagro, Señor, de resucitar, el milagro de vida, el milagro de negocio. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito, amado, bendito, santo, precioso y maravilloso Señor. Necesitamos ese encuentro contigo, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermano, que el Señor le bendiga. Le estamos invitando, no se olvide, para el día de mañana, discipulado, el martes oración, el miércoles culto, jueves varones, viernes damas y volvemos el sábado. Amén. A estar nuevamente aquí en el culto glorioso. Toda la iglesia unida, alabando y exaltando el nombre del Señor. Dios le bendiga. Amén.